quiero que pongan todos mucha atención, ya la han conocido a través de redes sociales y también a través de la prensa. Joven se suicidó en Pucón tras presunta violación. Ella dejó audios a sus padres cuando ellos llegaron a su casa en Temuco y se encontraron con esta lamentable escena. Una joven de 20 años que habría sido abusada y atacada, violada sexualmente en el mes de septiembre. Por las fiestas patrias, ¿no? Claro. En una fiesta. Ella, por temor, por miedo, por no sentirse quizás discriminada, por el miedo también al dolor que podrían haber sentido sus padres, decide guardar silencio. Y habría sido incluso amenazada por la persona que es en estos momentos investigada por la Fiscalía de la 9ª Región. Cristian, según tengo entendido, ella habría tomado esta decisión tan dura, tan dolorosa, porque este presunto violador la habría estado extorsionando, presionando, ¿no? Mira, dentro de los audios que se encontró la familia, la explicación que entrega esta joven, esta bella joven de la 9ª Región, es que este tipo, este sospechoso, insisto, es una investigación preliminar, pero está siendo ya trabajada por la Fiscalía, la habría amenazado días previos a la decisión que ella tomó de quitarse la vida. Lo habrían amenazado días. Mira, vamos de inmediato en vivo a Temuco con Ricardo Campos de Radio Araucanía, Televisión Nacional de Chile, que está con el padre de esta joven. Ricardo, no podemos decir muy buenos días a todos. Esta es una situación, a mí me afectó particularmente al saber que existen audios hoy día de este tema. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y la verdad es que no se pueden decir muy buenos días, sobre todo aquí en la casa del padre de Antonia Barra Parra. Hay mucha conmoción. Este ha sido un caso que ha generado enorme dolor, no solo en Temuco, sino que en todo el país. La decisión que toma esta joven de quitarse la vida precisamente aquí, en su casa, el día domingo, con todo lo que había pasado. Es importante decir esto para introducir de alguna manera para que la gente que está en casa logre entender lo que ocurrió. Sus padres, después de días, pudieron recuperar su teléfono celular y poder ingresar a él y observar todos los mensajes que ella había enviado para entender por qué había llegado a tomar esta decisión. Una joven de 20 años con toda una vida por delante, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor de Temuco. Por lo tanto, pudieron ver en su teléfono celular los mensajes de audio y de texto que pudo entregar a algunos, su círculo más cercano, a algunos amigos, en donde indicaba que en Pucón, la madrugada del 18 de septiembre pasado, sufrió un ataque sexual que marcó su vida. Hay una nota que hemos preparado en el departamento de prensa para que, de manera introductoria, y luego volvemos a conversar con el padre de Antonia Barra en un caso que ha causado, yo les decía, enorme conmoción aquí en la capital de la región de la Araucanía. Vamos a ver el informe. Es terrible lo que está pasando a esta familia. Es terrible, amigo, es terrible. Yo no se lo doy a nadie. Esto no le tenía que pasar a ella. ¿Por qué? Si ella no tenía que irse, ella no quería irse, ella no se quería morir. A sus cortos 20 años y con toda una vida por delante, Antonia Barra Parra decidió quitarse la vida el domingo pasado en su domicilio en Temuco ante el impacto de sus familiares y amigos. No había explicación para su repentina muerte, eso hasta que sus padres accedieron a los mensajes de su hija días previos a su muerte. Mi hija dejó el audio, ¿cierto? Y detalladamente todo lo que sucedió. Ella se borró, ella no supo qué pasó, cómo salió de esa discoteca, no se acuerda de nada. La madrugada del 18 de septiembre pasado, Antonia habría sido víctima de un ataque sexual a la salida de una discoteca en Pucón, lo que habría alcanzado a contar a su círculo más cercano. Se observaron algunos mensajes en el teléfono de la víctima y que fueron fijados fotográficamente y que dicen relación con esta eventual violación. Mi hija se quita la vida porque no supo resolver esta impotencia, este trauma que le provocó la violación. Por vergüenza, por miedo o por temor a ser discriminada, Antonia cayó su verdad y el nudo en la garganta le habría llevado a quitarse la vida. Yo no voy a descansar hasta que haya justicia. O sea, es mi amiga, se fue mi mejor amiga de varias. ¿Y por qué? Su padre presentó una denuncia en la Policía de Investigaciones y en la Fiscalía, entregando todos los mensajes hallados en el teléfono de Antonia y en donde se revelaría la identidad del supuesto violador.
Y se inició una investigación por 2 delitos de carácter sexual respecto de un mismo imputado. Uno de ellos habría afectado precisamente a la persona fallecida el día domingo. El segundo ilícito dice relación con una víctima que a la fecha de los hechos tendría 13 años. Eso porque otra joven interpuso una denuncia contra el mismo sujeto. Estos hechos ocurrieron aproximadamente el año 2013 en la comuna de Temuco y que afectó precisamente a una amiga de la persona fallecida el día domingo. Esperamos de la justicia principalmente que esta persona pague por los delitos, no solamente por el delito que cometió contra mi hija. El supuesto agresor podría ser entrevistado por la policía en las próximas horas, todo en medio del último adiós que su familia y amigos le dieron a Antonia este miércoles en el cementerio Parque El Sendero de Temuco, donde se elevaron globos con mensajes al cielo para quien quiso gritar un secreto que la obligó a callar para siempre. Ahí estaba la nota, ahora estamos absolutamente en vivo desde la casa de Antonia Barra Parra, en un caso que ha generado enorme conmoción, sobre todo en redes sociales. Gracias, don Alejandro, por permitirnos estar en su casa en este momento. Y el muchacho, don Alejandro, está escuchando en este momento todo lo que ustedes puedan manifestarle, pero quiero partir preguntándole cómo es que surge todo esta salida, primeramente, para ir a la génesis de todo esto. La salida del 18 de septiembre, ella viaja a Pucón, generalmente lo hacía. Cuéntenos ustedes cómo empieza todo esto. Bueno, ella fue una hermosa mujer, joven, adolescente, que vivía, y eso quiero que todo el mundo sepa, vivía normal como toda la juventud hoy día, donde tiene el apoyo de sus padres, donde tiene muy buen resultado en la universidad, donde tiene amigos que salen y se divierten, y a pesar de eso saben que tienen que cumplir, son muy responsables. No es habitual que ella salga a disco, habitual habitual me refiero a todos los sábados, qué sé yo. Claro. Bueno, y ese fin de semana, ese 17, me pidió permiso para ir con su amiga a Pucón, a quedarse en la casa de ella, y yo se lo di, porque en realidad nunca pasaba nada, y ella era muy responsable, teníamos los contactos temprano, ¿cierto? Al otro día, antes de ir a acostarme también la llamaba. Esa era la relación que había con ella. Por lo tanto, eso fue lo que sucedió. No se sospechó nada. Y a su regreso, ¿tampoco ella manifestó alguna posición distinta en su conducta, algo que las haya hecho sospechar? No, pues. Y sí, por eso suceden estas cosas. Como referencia también para entender cuál era la relación de la niña. Yo llegaba a los fines de semana y si estaba bajoneado, triste, yo me sentaba y conversaba con ella, y algún problema tenía, que no eran muchos, y generalmente los problemas que pudiesen haber habido, ¿cierto? Una pelea con el pololo, qué sé yo. Cosas como esa. Pero ese era nada más que eso, que la relación normal que tiene una familia, una hija, que si la ve decaída, ¿cierto? Se preocupa y le pregunta. Pasa lo que pasó y ustedes logran acceder a su teléfono, ¿no? Bueno, y pasó lo que pasó, ¿cierto? Lamentablemente. Y esa tarde empecé a revisar su teléfono. Y la verdad es que me encontré con una historia que inmediatamente se la mostré al PDI, ¿cierto? Ellos tomaron todas las pruebas y que decía eso, decía que había un problema mucho mayor, había una impotencia, un tema que no la dejó razonar, no la dejó actuar como la ley hoy día pretende, que las personas que son violadas deben decirle al otro, deben decirle a sus padres, deben decirle a sus padres. Eso es lo que contempla la ley. Pero yo creo que a raíz de esto, y lo que yo pretendo, ¿cierto?, es que no tomen a una persona violada como normal, como que va a ser, ¿cierto?, lo que se pretende y lógicamente que deben realizar. Porque eso sucedió con mi hija. Es raro lo que sucedió con mi hija. Por eso, cuando vi este tema, ¿cierto?, me di cuenta, y cuando leí las pruebas y escuché el audio, me di cuenta que el trauma fue pero tan grande que ¿cómo se llama? Que la verdad es que se cerró. Y como tú me decías, si estaba normal, perfectamente, ¿cierto? Aquí no hubo, y por eso te di la introducción antes, que si tenía un problema ya podía estar anímicamente un poco distinta. No, ella quiso que nadie supiese este asunto, nadie. Ya, yo entiendo que ese fue su norte. Y cuando ya el tipo la amenaza,
la amenaza, porque ella lamentablemente, y la policía seguramente va a detectar eso, ella lo empezó a encarar, a decir que era un sucio, un sinvergüenza, que ¿cómo se llama? Que el tipo la había violado, y el tipo le dice que nadie le va a creer. Nadie le va a creer porque él tiene dinero y ella, en el estado etílico que estaba, nadie le va a creer. Por lo tanto, él le dice eso a mi hija y la verdad es que es el mismo modo operandi que ha hecho con por lo menos unas 4 personas que él hizo lo mismo. Bueno, está Nacho, Marcela, está Cristian en el estudio. Don Alejandro los está escuchando, ¿va? Así es, Alejandro, te mandamos un abrazo enorme. La verdad es que yo también admiro tu valentía, la templanza que tienes en este momento después de todo lo que ha pasado. Y la verdad, te quiero agradecer por esta, insisto, entereza que tiene. Entereza y transparencia para abordar una situación tan pero tan complicada. Te quería preguntar con respecto a qué te pasó a ti cuando escuchaste estos audios, porque la situación de quitarse la vida obviamente que es durísima, pero me imagino que uno como papá también se intenta explicar cómo fue ese periodo entre el 18 de septiembre y este fin de semana para tu hija. Tiene que haber sido muy doloroso escuchar esos audios, ¿no? Sí, la verdad es que estos audios, creo que esto no es racional, ¿cierto? Pero esos audios, al escuchar esos audios, se me presentó un gran problema. El problema es que mi hija, yo tenía la obligación de informarle a todo el mundo que mi hija fue violada. Y usé desde el comienzo la palabra, violada, porque creo que si ella no hubiese sido violada, la tendríamos acá. Eso fue lo que sucedió. ¿Ya? Y me dio la fuerza, de verdad, que todo el mundo me dice, ¿qué pasa? Yo creo que cuando ya vea al tipo en la cárcel, vea por qué en realidad no es uno solo. Yo creo que aquí hay cómplices en toda esta situación, ¿cierto? Que la policía está haciendo su trabajo. Cuando eso suceda, creo que voy a respirar tranquilo y voy a llorar todo lo que quiera. Pero mientras tanto sé que el tiempo corre y mientras antes se hagan las diligencias, el culpable va a estar preso y es lo que yo necesito. Y todo el mundo y la sociedad hoy día necesita eso. Necesita que tipos como este, que grupos como este que se confabulan para drogar a las niñas, se confabulan para embriagarlas y se confabulan para luego, sin el consentimiento de ella, abusarse sexualmente de eso, es una realidad que hoy día sucede. Y eso es lo que yo pretendo, que muchos padres y muchas familias no estén pasando esto. Esto es el tema de la violencia. Eso es lo que yo es por eso he convocado y hablo y me da esta entereza. Y que estoy seguro que me la está dando mi hija, porque me dejó señales para que yo hiciese eso y ella me conocía, sabía que iba a hacer algo. Alejandro, te mando un abrazo enorme. La verdad es que yo estoy, como estamos todos acá, con el corazón apretado con esta historia. Tremendo, tremendo. Tratar de imaginar lo que estás sintiendo en este minuto es inconmensurable. Te quería preguntar, este sujeto era conocido de ella, era alguien del círculo, porque tú también dijiste que él tenía historia de haberlo, no solo haber violado a tu hija, sino que también a otras personas. ¿Es del círculo, era conocido, alguien muy cercano de ella, a ella? No, cercano no. Solamente imagínense que hay una década de edad, de diferencia del grupo del que él se mueve, de los 30 años, ¿cierto? Y hacia arriba, y mi hija que se mueve en la generación de los 20 años, que hoy día tienen todas. Entonces, claro que estas niñas de chicas, ¿cierto?, van viendo a un tipo, porque ya nos enteramos que no es solamente hoy día, este año, sino que por lo menos 6 años atrás ya encontramos el primer caso de que hizo exactamente lo mismo, y por lo tanto hace años que vienen repitiendo este actuar. Y los tipos en las fiestas, ¿cierto?, ya se conocían que eran abusadores, que eran prepotentes, que eran drogadictos, que armaban fiestas y hacían todas estas cosas. Por lo tanto, sí era conocido como visualmente el tipo. ¿Por qué hablas de más hombres? Porque no voy a... Bueno, porque en realidad hay que decirlo, cuando la encuentra una testigo clave, ¿cierto? Encuentra a mi hija, la va a buscar a esa casa
está ubicable, no solamente ve a una persona, ¿ya? Ve por lo menos a, qué sé yo, a 6 personas, 7 personas. Y tengo que decirlo porque eso lo leí en un medio en el cual la dueña de la casa que arrendó, ¿cierto?, este tipo por esa noche, informa que le arrendó para X personas y resulta que el tipo metió como a 10 personas. Por lo tanto, yo no puedo concebir que un solo tipo, ¿cierto?, que se caracteriza y que ya lo tenemos muy claro por hacer estas cosas, solamente haya sido él el que hizo esta fechoría. Ahora, Alejandro, te habla Nacho. Yo te acabo de conocer ahora por esta imagen. Desde lo más profundo de mi alma te mando las condolencias. Veo la imagen y veo una joven llena de vida, llena de futuro, Muchas gracias. llena de energía. Entonces, más adelante te quiero preguntar lo que yo creo que la justicia te puede ayudar a sanar. Pero en la investigación que han hecho ustedes particularmente, los audios que ella te entrega, ¿te los deja a ti? ¿Los audios los deja para que ustedes investiguen, para que encuentren al culpable? ¿Cuál era el objetivo de esos audios, Alejandro? Pienso que efectivamente, ¿cierto?, dejó esos audios para que se investigue. Porque ella, hay que entender algo, hay que entender que hay que preocuparse. Este caso debe ser emblemático porque los psiquiatras, los psicólogos deben aportar en esto, ¿cierto? Y estoy convencido que un trauma, pero una violación, lo que sufrió mi hija, fue tan traumático, pero tan traumático que cerró y ella trató de blindar su pena, su rabia. Esta pena y rabia escapa de todo control y ella vive una vida normal, ¿cierto? Y esta vida normal no solamente la lleva mi hija, la llevan muchas adolescentes que les pasa exactamente lo mismo. Hay que entender eso, hay que entender, ¿cierto?, que la gente no actúa como uno espera. Yo hubiese esperado de que mi hija, papá, me violaron, me dijera. Había mucha confianza entre ella y yo. Entonces aquí no es un tema de confianza de los padres, es un tema de que la mente se cierra y trata de blindar, como te decía, todas estas situaciones y va a corroborar la historia de muchas otras personas, afortunadamente con el mismo tipo. Pero imagínense solamente que ese tipo se multiplique por 20 en este país, solamente poner 20 en este país. ¿Cuántas niñas hoy día están sufriendo lo mismo que mi hija? ¿Cuántas niñas hoy día estaban pensando suicidarse porque le pasó eso y ¿cómo se llama? Y no quieren estar más porque ya no tienen sentido su vida con todo lo que sucedió. Alejandro. Estos mensajes de audio y de texto, sí, ¿a quién se los envía? Estos mensajes de texto, ¿cómo se llama? Se lo envía a su expareja. ¿Cómo se llama? No nosotros, por supuesto, si no ya habríamos estado en otra situación. Y por eso nosotros supimos esto. Alejandro. ¿Me decías, Cristian? Sí, no, que te quería preguntar, ¿sí? Porque yo insisto en el calvario que tiene que haber vivido tu hija. Entonces, haberlo tenido que vivir, punto uno. Y segundo, haber tenido que aguantar todos estos días. Ella no se lo comunicó, no se lo contó a nadie, porque obviamente en esa edad uno muchas veces a los papás le oculta cosas, y a todos nos ha pasado. Ella no le contó a ninguna de sus amigas, alguno de sus amigos, se lo guardó para ella completamente. No, por eso por eso la verdad es que es la impotencia que solamente un llamado, un aviso de alerta pudiese haber evitado toda esta situación. Pero hoy día, ¿cierto? Efectivamente, este caso lo sabía un par de personas, 3 personas, ¿cierto? De la violación, me refiero yo, no de la decisión de suicidarse, porque estoy seguro que esas personas hubiesen sabido que ella quería suicidarse, sus cercanos, me habrían informado, ¿ya? Pero yo voy a que esta decisión de suicidarse fue un trauma, fue un asunto tan que nosotros no tenemos explicación racional para ello. Alejandro, perdona. Mi tesis, que es mía, no es de la policía, no es de nadie, disculpa, para terminar, mi tesis respecto a esto es que ella, lo que gatilló en el fondo, la decisión de esto, solamente ya le expliqué la clase de gente que hizo este asunto. Es una gente no hizo algo puntual, no hizo algo esporádico, hizo algo que venía haciendo hace muchos años. Es una gente que se dedica y lo ve como su diversión esta situación.
ese tipo de gente, imagínate, y las prepotencias que tienen. Imagínate ese llamado que le hizo a mi hija el día anterior, ese llamado que le hizo ese hombre, que la amenazó. No se imaginan el calibre de la amenaza. Y yo estoy seguro que el tipo amenazó a mi hija con la muerte de su padre, que es lo que más quería, con la muerte de su madre, de su familia, que algo la amenazó que gatilló todo este asunto. Esa es mi tesis. La policía tendrá la herramienta para poder aclarar esta situación. Alejandro, Carla. bueno, también me quería sumar a todo lo que te han dicho mis compañeros. Realmente uno se pone en tus zapatos como mamá, como papá, y es brutal lo que estás viviendo. Y yo agradezco también que estés poniendo un tema que es el cómo todo el resto reacciona frente a un caso como este o frente a la violación de alguien. Si hubo alguna amiga que supo, a lo mejor no supo calibrarlo. Si hubo una expareja que supo, a lo mejor no supo calibrarlo. Y saber calibrarlo es algo que a lo mejor podría haber hecho la diferencia. Ninguno de nosotros probablemente está preparado para saber calibrarlo. Yo no sé si es el miedo, si son esas amenazas, pero ¿cómo te explicas tú que esta vez no haya sido la primera? Que antes haya antecedentes de algo que tú dices se hace por diversión y que le puede haber pasado a otras víctimas también. ¿Cómo tanta impunidad? ¿Por qué? Mira, esa pregunta creo que es la más importante de todo el panel, porque para allá voy. La respuesta a esto es tan sencillo como que no existe la ley que prohíba o que castigue o que pene, ¿cierto? Ese tipo de actuar de sus pares, de que esta persona les diga, no le digas a nadie porque no quiero que nadie lo sepa, y la otra persona es muy leal y corresponde a ese llamado de auxilio, pero que en el fondo no es un llamado de auxilio de protégeme. Hay que entenderlo como un llamado de auxilio, te estoy confesando o supiste de algo, transmítelo por favor, porque nadie quiere morir o suicidarse por eso. Por lo tanto, tu pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque no existe la ley. Entonces, ¿yo qué propongo? Yo propongo que la ley que en mayo, que afortunadamente después de 20 años en la televisión, repetidas veces, que abusos a menores, sexuales, me refiero solamente al tema sexual, hace 20 años que venimos escuchando en las noticias, y recién, en mayo de este año, se amplía la facultad para que cualquier persona lejana a la familia, porque antes de mayo solamente las familias tenían la obligación y el derecho de denunciar un abuso a menores. A partir de mayo de este año se amplía a que cualquier persona puede denunciar si sabe de algún delito sexual de menores. Lo que propongo es que esa misma ley, eso mismo, se amplíe y no solamente sea a los menores de edad, que sea a todo el mundo, a un anciano que fue violado, a una mujer de 40, a un hombre de 30, no importa la edad y no importa el género. Pero si son violados, tiene la ley que obligar a las personas a canalizar por redes muy profesionales para que no sea un trauma para la persona que fue violada, y al contrario, ayudarla a superar este trauma, porque las versiones que cuentan las niñas es completamente, traumática. Viven una vida de calvario. Sí, yo fui violada. ¿Y cuántas veces no he escuchado en la televisión, de sus colegas, o gente ya con connotación famosa? Yo también fui violado, yo también sufrí. ¿Cómo no vivimos el tema de los jóvenes abusados, que después de 40 años están diciéndole a todo el mundo, el cura tanto me violó? Después de tanto tiempo, porque esa es la lógica, Dime. Disculpe que lo interrumpa, pero usted ha hablado constantemente, y lo dijo acá públicamente, el tema de la amenaza que recibió su hija. Ahora que usted está al tanto de todos los hechos, que su entorno familiar, su círculo cercano también está al tanto, ¿han recibido amenazas por parte de esta persona o no? No, yo creo que a mí nadie se va a atrever a amenazarme. Nadie se va a atrever a amenazarme, porque yo no me voy a quedar tranquilo. ¿Y a su familia, a su círculo cercano? Se va a esconder y no hagamos nada porque nos están amenazando. No. Ninguna amenaza. Alejandro, le habla... Al contrario, la gente que... Sí, le habla Cristian Herren. Yo tuve la posibilidad de conversar con usted ayer por teléfono. Me sumo también a las palabras de mis compañeros. Sobre justamente lo que le preguntaba Roberto, pero también asociado a estas amenazas que sufrió su hija. Me da la sensación, al escucharlo, que si bien Antonia le contó a su grupo cercano, a una amiga,
ella los quiso proteger a ustedes, los quiso cuidar, para que no pasaran por escuchar a una hija relatar una situación tan dura, tan fuerte para unos papás. Entonces, me da la sensación que lo que ella hizo primero fue protegerlos a ustedes. Dos cosas. Una de las testigos dice que uno de los argumentos que le dio ella para que no le dijera nada a nadie es que conocía a su papá. Su papá, ¿cierto?, se iba a ver muy afectado por una situación como esta. Y la amenaza que ella debe haber recibido tiene que haber estado, ¿cierto?, el tenor de esa amenaza tiene que haber estado relacionado con nuestra familia. Que si tú habláis, ¿cierto?, esto te va a pasar. Por lo tanto, ella dijo, mejor yo que mi familia. Tan sencillo como eso. Básicamente, ella se inmoló. O sea, se inmoló por defender en este caso a Alejandro, por defenderte a ti. O sea, yo no sé cómo lo tomas tú, Alejandro, pero ver ese nivel de valentía, de sacrificio, de entregarse completamente por brindarlo a ustedes, o sea, es emocionante también. Mira, hay que tomarlo por muchas aristas para entender este asunto. Esa es una, ya podemos hablar de porcentajes para llegar, ¿cierto?, a concluir qué gatilló todo este asunto. Eso puede ser una, ¿cierto? Y yo me baso también en que la mente de las personas, la psique de las personas violadas no es la misma y nunca más va a ser la misma de una persona normal. Y por eso tanto secreto, tanto guardar o no decir. Hoy día no estamos preparados para ayudar a una adolescente o a una persona mayor, ¿cierto?, cuando es violada. No estamos preparados. Y eso es lo que yo quisiera, como legado de mi hija, de el sacrificio que hizo ella por todos nosotros, ¿cierto?, es que sea un ejemplo, sea la bandera, ¿cierto?, sea el pendón que hemos tenido por todos lados, ¿cierto?, para que la gente entienda de que deben haber, nadie va a actuar si no hay ley. Yo no quiero armar una conciencia social porque eso ya está. Hay una condena ya social hacia las personas que hicieron esto. Pero eso no lo va a meter en la cárcel, no va a pagar nada. Debe haber una ley. Debe haber una ley. Dime. No, te quería decir, bueno, primero que cuando hay una muerte, que yo de verdad que estoy súper afectada porque encuentro que el dolor es tremendo. Uno trata de encontrar el por qué no hay para explicar las muertes, pero de repente sí el para qué. Y tú estás hablando de eso, estás hablando de que tú quieres que este caso sea emblemático y un poco que sirva para algo. Pero esto es un comentario, no es ninguna pregunta. Qué importante lo que tú estás haciendo de hacernos entender a todos nosotros. Imagino que mucha gente le pasa en la casa, de repente Carlita, que uno como papá muchas veces no ve cosas y no es un error no verlas, porque uno piensa que es súper, y es muy buen papá, muy buena mamá, pero hay cosas que se nos escapan. Tú dices que tenía muy buena relación con ella, que conversaban, que había cercanía, pero ellos tienen una vida privada y tienen una vida que es ajena a los padres, que no es culpa de los padres que no la veamos. Entonces, no sé, quería como tratar de reflexionar sobre eso, que no hay que sentir de repente culpabilidad por estas cosas, que son una vida, que tienen una vida diferente. ¿O no, Alejandro? Mira, yo... Aquí había dos formas de tomar este drama, que era lo normal que hace la gente. Yo no estuve con mi hija, ¿cómo se llama? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Qué señales ¿Cuál no fue el error vi? que cometí? La relación que tenía con nosotros. No hubo ninguna señal. Entonces, claro, yo puedo llegar y decir y justificar el acto de mi hija hacia el interior de la familia. Pero lo que sucedió fue una violación. Fue una violación y eso produjo todo esto. Porque si vamos a cuestionar, ¿cierto?,
el que la hija, por qué no estuvimos nosotros acá y nos derrumbamos como familia. No logramos nada. Alejandro, no logramos nada. No logramos nada. Y la muerte de mi hija es una muerte más. yo encuentro bien sano te escucho. tomarlo de esa manera. También hay que tener harta piedad con uno mismo, me imagino, y hacerse el tránsito algo más fácil. Y si tú además le estás dando este sentido y nos estás llamando a todos a reflexionar en torno a lo que significa la violación, me parece que además cumples con un rol social súper relevante. Como la respuesta no está hacia adentro de tu familia, sino que fuera, las personas, la persona o las personas que hicieron esto, te quiero preguntar por esa persona, por el perfil de esa persona. Tú decías que no era alguien que tu hija conociera, pero ¿quién era? O por qué tú dices que hay antecedentes de que antes había hecho esto mismo. ¿Qué datos hay? Sin entorpecer la investigación, por supuesto, pero por eso yo te preguntaba por la impunidad. Saber que esto pasó antes podría haber salvado a tu hija. Sí. Sí, mira, esto, la verdad es que si yo supiese que ese tipo de amistad lo tenía mi hija, téngalo por seguro que la prohibición a estar con él es, pero radical. No había una relación, ¿cierto?, con ese individuo en mi hija, ¿ya? Lo importante de todo esto es que la información que nos llega, después me da la impresión, así como usted, de verme tan convencido en descubrir el hechor, ¿cierto?, que los mismos pares, la misma generación de 20 años que le explico yo, se acercó y me empezó a decir, pero no se imaginan un montón de cosas que me llevó a concluir que claro, había, y bueno, y en el video sale el nombre del tipo, o sea, el presunto autor, ¿cierto? Y ese tipo, todos, no soy yo no lo conocía, todos sus pares empezaron a decir, el tipo es de una red de drogadictos, el tipo hace siempre con las niñas, el tipo la embriaga, el tipo... Eso lo dijeron todos sus pares, no lo dije yo. Entonces me di cuenta que el tipo era un modo operandi. Y todo lo que ha hecho este minuto, ¿cierto?, se califica como un violador en serie. Eso es lo que es el tipo, es un violador en serie. Y pues, afortunadamente mi hija tuvo que pagar toda esta situación para poder descubrirlo. Eso es lo que sucedió. Por eso nosotros supimos que el tipo... Y esa es la imagen que el tipo tiene en este medio social acá en Temuco. Y yendo a eso mismo, yo insisto en tu templanza, en tu tranquilidad, en tu serenidad, en tu sabiduría también, para tomar algo tan duro y tan doloroso. Y también entiendo que existe un marco legal que hay que respetar, y está bien. Pero como papá, ¿no te ha pasado en algún momento que, sabiendo los antecedentes, sabiendo incluso el nombre de este presunto violador, que la ira te haya cegado, o sea, de volverte loco? Sí, debo confesarlo. No sería normal, de acuerdo a mi personalidad, de que yo solamente perdone y me quede tranquilo. No es así. Pensé en matarlo, pensé en asesinarlo, pensé en hacer todo lo que un papá con la impotencia se le ocurre hacer. Pero eso no era la solución. No iba a empañar, iba a afectar todo este asunto de concretar cualquier cosa. Por lo tanto, yo dejo que la ley, y sabiamente, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el subcomisario Araneda me contuvo en ese aspecto y me dio sugerencias de hacer las cosas bien. Alejandro, por lo tanto, yo estoy haciendo las cosas en el marco de la ley. Sí. Muy bien, Alejandro. Me llama poderosamente la atención, insisto, la entereza que tienes para enfrentar esta difícil prueba que también les ha puesto a tu familia, a tu señora, a los otros hermanos de Antonia, lo que ocurrió. Pero quiero irme a los medios de prueba también, porque es fundamental saber con qué cuenta la policía para poder determinar si efectivamente esta persona es culpable. Hay un proceso que se abrió, que hay una investigación. ¿Cuántos audios existen en el celular de tu hija Antonia? En esos audios se escucha al presunto violador amenazarla directamente, reconociendo los hechos. Sería una prueba fundamental
para que finalmente la Fiscalía pueda tomarlo detenido. Claro, que ella misma, Cristian, sí, que ella misma haya dado a conocer los antecedentes. Alejandro, vamos a volver contigo y con Ricardo a Temuco. Estamos en vivo con esta situación. Usted está pegado al televisor porque esta cosa, usted a lo mejor tiene una buena relación con su hija como la tenía Alejandro. Tiene una conversación semanalmente o diariamente con su hija o con su hijo como la tenía Alejandro. Y a lo mejor podría estar pasando por algo similar y los jóvenes no dan, o incluso adultos no dan ningún tipo de señal. Vamos a seguir conversando contigo, Alejandro. Vamos a la pausa y seguimos en el Muy Buenos Días a todos. Joven, llena de vida. Estamos todos con la sensación así como de un pecho apretado. Me cuesta hablar y me cuesta respirar también porque te lo juro que es una situación durísima y por lo mismo hemos valorado tanto la conversación que hemos tenido con su papá, con Alejandro, una joven de 20 años que habría sido violada para el 18 de septiembre y que prácticamente 3 semanas después ella se quita la vida. Alejandro, tú has hablado durante esta conversación de que, aparte del sospechoso, que está claramente identificado, habría más personas. Tú dices que, haciendo un símil, esto habría sido como una especie, como lo que se vio con la manada en España, por ejemplo, de un grupo que, no sé, como un afán de diversión, de choreza, hacia cosas como esta. Sí, sí, es así. Bueno, con los antecedentes que la sociedad misma ha entregado, pero evidentemente ese es exactamente lo mismo. Ahora, la ley, o sea, la policía es la que va a corroborar todo esto. Alejandro, te quería preguntar una cosa. Tú, toda esta información de que se sabía que habían cometido o el presunto violador lo había hecho anteriormente, toda esta información empieza a salir después de lo sucedido con tu hija. Antes era totalmente a escondida, nadie lo había hablado, nadie había dicho nada. Yo creo que se dieron las circunstancias del suicidio de mi hija. Al verme, porque lo primero que hice fue acudir a los pares, ¿cierto? Y decirle, oye, mi hija se suicidó porque la violaron y utilicé tanto esa palabra con los pares que al final vieron una confianza y se acercaron y me empezaron a contar cosas. Las redes sociales empezaron a funcionar, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un tema de enfrentar el problema, ¿cómo se llama? Planificar la solución, y la solución era entreguen información, por favor, la necesito. Y eso fue lo que sucedió. Los pares entregaron la información que a mí me permite estar, ¿cierto?, a caballo en esta... ¿Por qué no hubo esta información antes, Alejandro? ¿Por qué no decirlo? Sí, claro. Me imagino la impotencia que debes sentir. ¿Por qué llegar a este extremo tan dramático para que la gente empiece a hablar? ¿Por qué mi hija tuvo que suicidarse? Porque ella no está para que esto empiece a suceder. Exacto. La respuesta es tan sencilla como que así es la vida. Tiene que haber algo, tiene que haber ¿cómo se llama? Una tragedia para que tomemos conciencia. Lo único que yo he hecho en este tiempo, ¿cierto? Es que es difícil que entender a una persona como yo, pero lo que yo pretendo, y es tan sencillo como hacer algo similar como la Ley Emilia. Cuando no existía la Ley Emilia, yo personalmente me tomaba unos tragos con mi amigo, qué sé yo, y manejaba, porque uno siempre lo hacía, no pasaba nada. No es andar ebrio en la conducción. Pero de esa ley, personas como yo, y espero, y muchas personas, ¿qué hicieron? ¿Dejan de tomar? No puedo porque ando manejando. Es tan sencillo como eso. Hoy día, ¿cierto? La gente tiene que tomar conciencia, pero toma conciencia porque hay una ley. Eso es lo que yo pretendo. Alejandro, no es que esto se quede como una noticia y la próxima semana o en un mes más se olvidó la noticia y ya la conciencia se acabó. ¿Sabes qué? Yo creo que debe haber conciencia porque hay una ley. La ley obliga a que la gente tome conciencia. Yo creo que la gente toma conciencia si es que hay una ley, pero creo que antes casos como este y escucharte a ti hacen que uno se cuestione varias cosas que pueden estar un poco naturalizadas o que son una delgada línea, porque, no sé, yo hago memoria de mi juventud o a lo mejor muchos papás y gente que nos ve dice, claro, estas cosas pueden pasar y a veces se pueden confundir. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor ese día tu hija pudo haber sido drogada, a lo mejor fue embriagada, pero hay una línea delgada en el carrete juvenil donde a lo mejor alguien se toma un trago, donde a lo mejor te mareas un poco, en que algunos hayan dicho,
no debe haber sido violación. No sé si quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo. No, lo que pasa es que ella igual debe haber querido. Siempre hay como un poner en duda a las mujeres, siempre hay un decir, a lo mejor fue consentido. Y a lo mejor muchos van justificando de esa manera. Yo lo estaba pasando bien. Claro, ella quiso irse con él, ella fue a esa fiesta, ella tomó. Yo creo que hay que ir cambiando esa mirada y que tú hables hace que cambiemos esa mirada. Porque entiendo y estoy leyendo algunos medios de la zona que dicen que, por ejemplo, un testigo habría visto entrar a tu hija a esa casa, a esta cabaña arrendada, y a lo mejor la vio no en buenas condiciones y dijo, de haber tomado de más. Debiese haber cierta alerta, decir, ¿por qué esta chica viene en estas condiciones a una casa donde hay hombres que por mucho que sean pares también pueden cometer abusos? Uno tiene como más conceptualizado el sacerdote con el niño, el adulto con el más joven, pero también entre pares puede haber abusos y me parece que tú hables de eso nos hace abrir nuestra mente y ponernos un poquitito más suspicaces. Y ponernos claro, Carla, que violación es violación. Violación es siempre, aunque sea entre pares, cuando no hay consentimiento, es violación. A mí me parece muy importante lo que tú estás haciendo. Sí. Y yo estoy claro, ¿cierto?, que lo que vamos a lograr va a disminuir el porcentaje de violaciones, porque hay una ley que lo va a pensar muy bien el violador que está acostumbrado a ciertas cosas, va a reducir el porcentaje de gente que se guarde silencio porque supo de una violación, va a reducir el porcentaje de las desgracias. Pero siempre estoy consciente que no va a faltar, siempre van a haber en ese tipos que lo van a seguir haciendo, pero el porcentaje va a disminuir. Vamos a hacer algo muy bueno. Mi hija está haciendo algo muy bueno. Mi hija se sacrificó por beneficiar de aquí en adelante la toma de conciencia, que va a durar un poquito, pero si nosotros logramos una ley, ¿cierto?, es eterna, ¿ok? Don Alejandro, bien breve, porque es súper interesante la reflexión que hace Carla, y usted nos ha comentado también que se ha juntado con las víctimas y con los pares. Le pregunto, ¿las historias de estas otras víctimas coinciden con los audios de su hija o no, don Alejandro? Coinciden en el modo operandi del tipo, coinciden que la embriaga, coincide con que ellas no saben qué pasó de tal hora a tal hora, coinciden después cuando la encaran, el tipo las amenaza. Coinciden en eso, las amenaza y les dice que nadie les va a creer porque estaban borrachas. Esa es la conclusión de todo este asunto. Es un modo operandi y que él tenía mucho dinero, por lo tanto nadie le va a hacer nada. A mí no me importa que la gente tenga dinero, no me importa que sea muy poderoso. Lo dije ayer, puede ser hijo del presidente más importante de este mundo. Yo voy a seguir hasta el final. Alejandro, Esa es mi postura. ¿Él está formalizado ahora? Tengo entendido que no, pero creo que gracias a ustedes, y para terminar, gracias a ustedes, a los medios, ¿cierto?, a todos esos pares que hicieron todo este movimiento desde entre 2 días, ¿cierto?, debo agradecerle mucho, estoy muy satisfecho a pesar de toda la desgracia que me sucedió, porque se están logrando cosas. Y le agradezco el tiempo y la preocupación y la difusión que se está haciendo de este tema. Alejandro, te digo una cosa, yo voy a ser un poco reiterativo porque me impacta esa potencia, ¿no?, de estar parado después de algo como esto. Pero las personas reaccionamos de maneras diferentes. ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo ha sido para ellos? Bueno, mira, la postura que he tomado, ¿cierto?, ha permitido que ellos, una familia normal que sufre, que llora, que está devastada, ¿cierto?, el primer día y el segundo día, al ver que todo esto que estoy haciendo está funcionando, créeme que anoche lo evaluamos y ellos están más tranquilos. La muerte de Antonia no va a pasar en vano. Y ellos están viendo, todo un resultado. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Se está cambiando esa pena por una satisfacción, ¿cierto?, de que esto no va a ser en vano, y no va a ser en vano. O sea, estamos un poquito más encima de seguir como una familia que éramos. Una familia unida, una familia alegre, una familia que era como normal la mayoría de este mundo, de este país. Y sabes que, Alejandro, muchas gracias. Así como pasó con el caso, por ejemplo, de Katy Winter, que a raíz de un bullying escolar ella también tomó una decisión bien drástica. Y yo obviamente creo que son casos que son muy marcadores
¿Tú crees que efectivamente el caso de tu hija va a ser así de marcador, así de potente, que pueda, dentro del dolor, dentro del sufrimiento, entregar alguna enseñanza? Yo creo que sí. Aquí se van a preocupar, ¿cierto? Amigos, principalmente amigos, los que rodean a los pares, ¿cierto? O a las edades que son críticas de situaciones como esta. ¿Cómo se llama? Esto va a traer mucha cosa, va a beneficiar porque yo estoy seguro que de aquí en adelante, y así sucedió. A raíz de esto, viene gente y dice, puta, a mí me pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Entonces, a raíz de este caso emblemático, vamos a lograr que la gente hable, que esos traumas que tienen hoy día muchos adolescentes, gente adulta, que les pasó lo mismo y están viviendo un calvario. Imagínate, yo me imagino, no sé, lo invito a que todos se imaginen cómo está sufriendo o cómo cambió su vida aquellas personas que siendo adultas, ¿cierto? Adultas la violaron y tuvo que guardarse y mamarse toda esa terrible experiencia. Alejandro. Yo me pregunto si tienen una vida sexual normal, Claro. qué piensan de la vida. Todo eso cambia. Alejandro, lo que pasa es que dentro de todo lo que has conversado... Y debemos solucionarlo. Dentro de todo lo que has conversado con nosotros, insisto, es agradecerte nada más la fortaleza. Atrás, a tu espalda, y quiero que la pongamos en pantalla también, cuando hablamos por teléfono yo te pedí, conversábamos, oye, fotografías de Antonia, imágenes de Antonia, para conocer un poco también a tu hija. Y tú me dijiste, quiero que solamente aparezca una, como eje principal de Antonia, como para conocerla, que es la fotografía que está a la espalda acá en nuestro wall, que es la portada del diario La Cuarta, que está en el living de tu casa. ¿Por qué tú elegiste esa foto? ¿Por qué quieres que Antonia sea simbolizada a través de esa foto con lo que ocurrió? Antonia dejó esa foto. Ella la dejó. Es seguramente la que más le gustaba a ella. La dejó, ¿cierto?, encima para que nosotros pudiésemos... esto es lo que uno piensa, porque si supiera lo que ella me quiere decir, no, en realidad sería todo distinto. Pero al dejar los audios, al dejar cierto texto, al dejar la foto, nosotros entendemos que ella quiere o quiso que esa es la foto, o por último a esa foto le gustaba a ella. Y esa es la foto que nosotros hemos tomado como bandera de lucha prácticamente para que surja un cambio en la ley. ¿Qué significa esa foto para ti al mirarla, al ver lo que está detrás de esa imagen? Con una joven, como decía Marcela, con toda la vida por delante, bella, buena hija, buena amiga, confidente, compañera. Bueno, la foto, lo que transmite la foto es, para ustedes puede tener muy poco significado, pero para nosotros la foto significa que a ella, ¿cómo era ella? Ella le gustaba andar bien, preocuparse de su cuerpo. Esta era una mujer una niña, adolescente, una joven era muy hermosa, y ella se preocupaba por cultivar eso. Y esa foto, la facha que tiene, lo que ella pretende proyectar es ella. Eso, y por eso nos gusta y nosotros la entendemos así. Y toda la imagen, no solamente esa foto es la que nos queda de recuerdo, no, toda la imagen de toda la vida, y estoy pensando, me duermo pensando en ella, me levanto pensando en ella, y me tengo que estar tan parado que no tengo que quebrarme para que esto funcione. Claro. Muchas gracias por todo. Bien, agradecemos, gracias don Alejandro por estar a esta hora con nosotros. Y decirles igual que lo que se ha informado en la PDI, en los organismos pertinentes respecto, por ejemplo, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, dan cuenta de que se pueden realizar interrogatorios. De hecho, está la policía actualmente, la brigada, trabajando en interrogatorios constantes con las personas involucradas, con los testigos, con este testigo que sale en un medio también en Pucón, con quienes vieron aparentemente la gente que entraba en la cabaña, que era arrendada por lo demás. La fiscal ayer dio cuenta de que están investigando 2 delitos, uno por violación, que es la denuncia que hace don Alejandro, y el otro una denuncia por abusos que hizo minutos después de la denuncia que entablaron ustedes, una aparente amiga de Antonia, que en el año 2013 habría sufrido un ataque sexual también, un abuso por parte de este mismo sujeto, del mismo individuo. Entonces ya habrían 2 denuncias en contra de entabladas, puestas en el Ministerio Público, para que se investigue en contra del mismo individuo. Así que, bueno, esos son los organismos legales, los instrumentos que se están llevando a cabo ya, que se están desarrollando. Así que agradecer, don Alejandro, por todo, por su tiempo, por
lo que ha significado venir con nosotros a hablar a esta hora de la mañana. Muchachos, un abrazo a todos ustedes en estudio. Ricardo, muchas gracias por nada, este volvemos contacto y también... dentro de los próximos días cuando existan noticias. Muchas gracias, Ricardo, también a Alejandro. Muchas gracias por esta conversación. Entendemos que estos días son de un dolor, de un sufrimiento y sobre todo de esa sensación de intentar buscarle explicación a algo que no tiene explicación. Y sobre todo en el caso de Alejandro, tal como él lo decía, que él se ha convertido en la punta de lanza de un intentar buscarle sentido a algo que, insisto, no tiene ningún tipo de sentido. Que pase algo como esto, que pase algo como una violación, que después, insisto, en el calvario y en el sufrimiento de la Antonia durante 3 semanas, o sea, haberse tenido que comer todos esos dilemas, esas preguntas, esos cuestionamientos sola, que la hacen tomar una decisión como esta, un calvario bravísimo. Yo te veo a ti, Marcela, insisto, estamos todos con el corazón aquí apretadísimo, porque claramente uno se pone en estas situaciones. No, porque claramente yo estoy, la verdad es que súper choqueada, porque por lo que decía antes, fíjate, yo creo que todos los que somos papá o mamá, hacemos lo mejor que creemos. Tratamos de que los jóvenes entiendan ciertas cosas, como por ejemplo lo que él decía, si se hubiera hablado antes. ¿Por qué no se habla antes? Uno cree en la mala protección a los amigos. Cuando te cuentan algo y dices, oye, pero no le vayas a decir a nadie. Y cree que el hacer amigo es mantener el secreto. Y uno trata tantas veces de explicar esas cosas, de hacer lo mejor posible. Uno tiene buena onda, tiene súper buena onda, tiene mucha comunicación con los hijos, se lleva perfecto todo. Pero insisto, tienen una vida privada y una vida interna a la que uno no va a acceder. Pamela, tú nos puedes decir, en esta época es cuando sus círculos cercanos son con los que se identifican y se alejan un poco los papás. Y ahí, eso es parte del desarrollo. Es parte del desarrollo. Parte de ello. Parte del desarrollo es pasar por esta etapa en donde los grandes son externos, en donde necesito generar algo con mi grupo, pero también en eso algo está pasando, no solo con ellos, yo creo que con todos nosotros, en cómo, en lo que dices tú, en cómo hacemos la pega de lograr estar con ellos y acompañarlos en este proceso. El suicidio en Chile es la primera causa de muerte en jóvenes entre 20 y 25 años. La primera. Y en menores de 11 está aumentando. Es la segunda causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. Tenemos índices altísimos. Y eso tiene que ver con que tenemos niños que no tienen la salud mental adecuada, tiene que ver con que como sociedad no lo estamos escuchando, con que algo está pasando y como dice Marcela, es tan fuerte pensar que alguien puede haber sido víctima de una atrocidad como ella y tener que guardárselo y no saber cómo hablarlo. Y eso también tiene mucho que ver con lo que decía Carla, que yo te escuchaba y te decía, heavy, que eso es muy cierto. La gente lo cuestiona, la gente lo tapa, lo pone en duda, culpamos a la víctima y yo sé que ese es un proceso psicológico que pasa, que esta cosa de culpar a la víctima me protege a mí en el fondo. Si la culpa es de ella porque ella salió o porque ella se tomó un trago, entonces a mí no me va a pasar, cuando la verdad lo que tenemos que asumir es que uno debería poder andar libre por la vida y no te debería pasar. Y como tenemos todos esos prejuicios como sociedad, los jóvenes a la larga les cuesta cada vez más asumir que no van a ser juzgados porque no están seguros de que no lo van a hacer. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay una cosa que recojo que dice la Marcela. Yo soy papá de una niña de 18 años, o sea, estoy ahí, digamos. Y mi hijo tiene 15 y ayer me contó que se quería ir con un grupo de amigos de 15 años. Se me apretó el estómago, a una casa en verano, así. 15 años, bueno, tenemos que conversarlo, darle vuelta. Mi hija tiene 18. Y tú dices, pero ellos también tienen derecho a no contarte todo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite sensible? ¿Hasta dónde respeto? Porque también tienen sus derechos. Por otro lado, hay componentes genéticos de cada individuo que responde de forma distinta. Eso también te lo quería preguntar. Claro. O sea, un niño, por ejemplo, sufre un abuso sexual, una violación y no va a responder como ella porque es otra persona. Pero igual hay patrones. Hay patrones. No, por eso, pero lo que quería poner sobre la mesa es, hay cuestiones genéticas y hay cuestiones ambientales, ¿cierto? Sí. Y en esas dos cosas son súper difíciles de controlar, súper difíciles de entender también. Y última reflexión que hago es,
me preocupa la salud mental en Chile. Hoy día estamos hablando del cambio climático como uno de los temas que estamos en boga, pero también vamos a tener que empezar a decir, oigan, salud mental de los chilenos, salud mental de los jóvenes, porque es otro tema que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? Y esta es la pregunta, el factor genético de una persona, cómo responde frente a un trauma, con el factor ambiental, porque son personas distintas y pueden tener la misma experiencia y responder de forma distinta. Esto es igual, es igual que el interruptor de la luz. Perdón que dé un ejemplo tan concreto, pero así es. Tú puedes tener la conexión genética, pero tiene que venir el ambiente a activártelo. O puedes no tener la conexión y no va a pasar, pero tiene siempre al final, frente a la genética, es el ambiente el que puede cambiar el destino. Y por eso que yo hablo de que somos nosotros también como sociedad, si en el minuto, a ver, ¿cómo le digo yo a una niña adolescente, a una niña de 15 años, sabes qué, cuéntame todo, sabes que yo no te voy a juzgar? Si ve constantemente cómo la sociedad entera juzga a la amiguita que le pasó algo, cómo la sociedad entera culpa a la niña que andaba con minifalda porque le pasó algo. Por más que yo le diga que yo no lo voy a hacer, es muy difícil pelear contra lo que ellos ven constantemente en nosotros los adultos. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar y nosotros también asumir que una víctima se protege siempre. Pamela, si bien en el caso de Antonia hay una investigación en curso, me da la impresión que aquí hay un factor que es súper determinante y gatillante de lo que terminó ocurriendo. Y que si es así, como el mismo abogado de la familia ha dicho que ha realizado la investigación y existió una amenaza de parte de este presunto violador, ella en algún minuto quizás tuvo la intención de hacer la denuncia, de contarle si es que hubo un contacto con este sujeto, y él la habría amenazado, según nos contaba su propio papá, probablemente con quitarle la vida quizás, o alejarla de sus seres queridos. Entonces, en este caso sí, probablemente hubo una intención de parte de ella de transmitirle lo que le había ocurrido a alguien, pero quizá la debilidad emocional de ese minuto para ella no le permitió sobrellevar la violación y además la amenaza a muerte a uno de sus familiares. Puede ser, a ver, lo que pasa es que no puedes tener la estructura, una violación es algo tan fuerte emocionalmente que puedes tener la mejor estructura psíquica, que puedes no haber tenido ningún antecedente genético, pero es algo tan potente que te quiebra psíquicamente. Entonces, no vamos a saber qué pasó por la cabeza de ella. Yo creo que eso no podemos saberlo y creo que también por respeto a la familia, ¿para qué más? Pero sí podemos saber cómo hacer que esto sea un ejemplo para evitar que tengamos más niñas y tengamos más jóvenes que estén optando por el suicidio, no optando, pero que estén suicidándose en nuestro país como si esto fuera la única salida que tienen. Bueno, y tal como lo planteaba también Daniel con respecto a la salud mental en nuestro país, ustedes saben que según una última investigación, los niños chilenos tienen la peor salud mental del mundo. O sea, y hay datos que son durísimos. Por ejemplo, entre niños hasta 6 años. Escucha, menores entre de el 6 12 años. y el 16% de los menores de 6 años en nuestro país sufren depresión y ansiedad. Por eso quiero que lo conversemos a la vuelta de la pausa. También les vamos a contar